Gracias por estar acá. Yo voy a hacer una presentación no tanto a nivel de investigación como ya mostraron Kenzie o de lo que habló un poco Ernesto. En mi caso, son opiniones a partir de mi propia práctica artística, a partir también de un par de proyectos que me interesan. Acá me gustaría comenzar con ese trabajo que me parece muy interesante y que es de lo más reciente que se viene produciendo de una generación de artistas muy jóvenes que se comentó el día de ayer en las intervenciones de Walterio y de Ronald de El Salvador, de un colectivo en particular de trabajo que teníamos orientado hacia la formación. Era un colectivo en el cual la visibilidad por exposición no nos interesaba, sino más bien la discusión y el seguimiento a proyectos. En la actualidad, ese colectivo ya no existe, pero todos seguimos trabajando de manera colaborativa, porque las relaciones son muy buenas entre nosotros. Ese proyecto en particular que me gustaría compartirles es porque a mí me da vueltas la cabeza constantemente desde el momento en el que me comentó el artista cómo se iba a realizar. Esto es un muro que está en un parque de El Salvador en homenaje a los desaparecidos y los muertos de la guerra. No voy a dar datos históricos, ¿verdad? Porque en realidad tampoco creo que se trata de eso, pero El Salvador tiene esta condicionante, ¿verdad?, de violencia en la actualidad a raíz de un montón de fenómenos que surgen incluso a partir de los levantamientos campesinos del año 32. Entonces, este proyecto me parece muy interesante porque habla un poco de todos estos conflictos y lo que él plantea es cómo hacer una traducción de todo este texto. En lo que aparecen esos son nombres de muertos y desaparecidos. Y él plantea hacer una inversión de esta información para generar un audio. Entonces, a mí me parece muy bueno porque no logro descifrar, ¿verdad?, de qué manera esta persona hace esa traducción y en una intención como de proponer a qué suenan los muertos y los desaparecidos de la guerra. Entonces, traigo esto al planteamiento porque en el desarrollo de los proyectos de este colectivo, en el caso de él es ceramista. En mi caso, por lo que van a ver sobre mi trabajo, yo vengo como diseñador gráfico en mi formación, en el caso de él como ceramista, pero a partir de todas las investigaciones que hacíamos como colectivo y las interacciones con otros artistas, saltamos de un medio a otro sin ningún problema de producción. Si no sabemos hacerlo nosotros, lo hace otra persona y tratamos de trabajar bajo esa dinámica. Me voy a saltar a esto que quiero que vean porque me parece súper bonito. Hola, ¿podrías poner un sonido para esto? In the last 100 years, Kavachi's emerged above the waves just a handful of times, but so far to no avail. Powerful waves keep sweeping its efforts away. Bueno, les ponía eso porque eso es el nacimiento de una isla que vino erupcionando desde como en 1930 y algo, y luego en 2003 generó una pequeña isla en una zona del Pacífico. Entonces,
pienso mucho en Centroamérica, ¿verdad? Incluso para esto que planteaban como modo de uso, ¿verdad? Pensaba en cómo se podía hacer como una especie de metáfora de lo que pasa en el suelo, ¿verdad? En las capas estas geológicas debajo de toda Centroamérica, porque nosotros estamos en un circuito que se le llama cinturón de fuego o anillo de fuego. Entonces, que es toda esta... Bueno, esa es una imagen de El Salvador donde las partes más elevadas, como estos mapas para los niños, colocan la ubicación de los volcanes, ¿verdad? Y las zonas montañosas. Entonces todos estamos, ese circuito atraviesa las placas tectónicas del mar y bueno, pasa por Centroamérica y pues tenemos, como ya saben, un montón de volcanes, ¿verdad? Entonces son como estas bombas de tiempo que generan, en el caso de ese video lo ponía porque es capaz de destruir toda esa zona, esta isla que se generó a partir de nuevas erupciones, se volvió a destruir, pero todo el bloque centroamericano somos como una especie de bomba de tiempo, ¿verdad? Que en el suelo lo que tenemos es magma ardiente, ¿verdad? Entonces yo a veces pienso cómo esto se puede llevar a la producción también, como, o sea, pienso de que muchas de las crisis, ¿verdad? que se proyectan en muchos de los trabajos sobre conflicto social, en una gran medida se corresponden con lo que está debajo, ¿verdad? Entonces pensaba en esto como que eso me lo generó Rosina con la imagen que presentó también en la referencia a este mapa, de qué pasaría también con este volcán al revés, ¿verdad? Que me decías que, ¿cómo fue que dijiste? De una implosión. Entonces me parecía muy bueno como una imagen mental, ¿verdad? Esto es originalmente, bueno, San Salvador, su capital está a las faldas de un volcán, ¿verdad? Entonces, en este diagrama se muestra cómo era antes de las consecuentes erupciones que ha tenido, y la imagen de abajo es cómo se encuentra en la actualidad con un volcán activo que se llama el Boquerón, y adentro de este Boquerón hay un cráter bebé. Entonces, sus periodos de actividad vienen según los estudios, cada 100 años. En la actualidad están un poco preocupados porque ha habido demasiada actividad sísmica y su última erupción fue en 1917. Entonces estamos como cerquita, ¿verdad? De que haga como que sucedan un par de cosas de acuerdo a los estudios anteriores. Entonces me interesaba todo esto porque al final parece que es una capital también condenada a una consecuencia de ser inhabitable por una condicionante geológica. Y luego pensaba mucho, ¿verdad?, en cómo esto se puede vincular a estos procesos de caos, ¿verdad?, y de crisis de violencia que se vive en este país, y vuelvo, ¿verdad?, a la dinámica de producción que teníamos con este colectivo de trabajo, en el cual, debido a todas estas condicionantes, ¿verdad?, que trato de hacer como ese giro también a las condicionantes físicas o geofísicas por esos fenómenos, y cómo socialmente a partir de las historias y conflictos civiles, esto genera producciones en las cuales con este colectivo de artistas que teníamos accedíamos a material de este tipo, ¿verdad?, para hacer producciones con sin ningún tipo de consecuencia legal. Estos son huesos que compramos en un cementerio, porque cada cierto tiempo los sacan yo no sé qué hacen con estos restos, pero en el caso nuestro nos los vendieron, y estos huesos, lo que hicimos con ellos fue mediante un proceso queríamos extraer la esencia de ellos, ¿verdad?, que era el calcio. Los horneamos, los trituramos, luego, haciendo como un guiño a la escultura, los mezclamos con mármol, con polvo de mármol y con cemento, y mediante un proceso de producción, al igual que como se fabrican los bloques, hicimos esta serie, ¿verdad?, esta serie de bloques producidos por ellos, hablando un poco de la estructura social, ¿verdad?, que en este caso, este tipo de bloques casi siempre se les meten varillas de hierro para sostener las estructuras. En este caso, a nivel simbólico, nosotros colocábamos esta estructura que soporta el cuerpo dentro de la materia que compone al bloque. Entonces considerábamos importante, ¿verdad?, tratar a partir de aquí de señalar una situación social muy complicada, ¿verdad?, que viene a partir de todos estos problemas relacionados con las pandillas, con las extorsiones, y cómo a partir de
de todas estas estrategias de producción que teníamos como grupo, éramos capaces de llevar esto a discusión. Eso se presentó en la edición anterior de la Bienal Centroamericana, donde participamos como grupo, y se exhibió dentro de una caja cerrada de cartón, en la cual no se exhibió nunca de esta forma. Y la otra dinámica que tomamos con esto fue que enviamos a nuestros amigos de Centroamérica, que surgen a partir de encuentros como este. En ese caso los hicimos algunos por el contacto que teníamos del proyecto de Patricia Bell y del Espora, y les mandamos a cada uno un bloque, como mandarle a cada uno su muerto, ¿verdad? Y que vieran qué hacían con él. Entonces de esto resultaron cosas muy interesantes, como el caso de la intervención de Ángel Pollón y de Calel, que lo fueron a dejar a un río en su comunidad. Bueno, estos son algunos de los artistas con los que trabajamos para ese proyecto. Algunos de estos éramos los que conformamos originalmente ese colectivo de trabajo, y este proyecto en algún momento se discutió mucho con Ronald, entonces también como para abordar lo que se tocaba ayer, ¿verdad? Del artista como catalizador. Les voy a presentar un poco rápido un proyecto que algunos de ustedes conocen también, en el cual yo me exponía para ese trabajo, en el cual bajo esa misma condicionante de violencia yo decidí tatuarme eso. Esta es la primera, esta imagen de acá, de que son las líneas por donde hacen un corte para el proceso de la autopsia, en una dinámica de tratar de entender mi situación como joven en un contexto como ese, en el cual yo puedo anticiparme a la muerte, ¿verdad? La muerte prematura por causas violentas, y llevarlas como un dibujo, pues, en lugar de que el médico forense se traza una línea imaginaria, yo ya la llevo literalmente trazada. Entonces eso se hizo en una presentación con un público también, pero fuera del registro documental que sucedió a partir de esto, me interesaba que este proyecto se puede activar en el momento en el que se ejecuta la acción, pero que posiblemente termina cuando yo me muera, ¿verdad? O sea, se activaba en ese momento. Entonces el registro documental para mí en ese momento no era tan importante, y a la fecha sigue sin importancia, ¿verdad? Porque puedo contárselos a ustedes y puedo enseñarles la rayita, ¿verdad? Entonces sucedió esto, pero también había un conflicto constante en mí sobre esa situación, ¿verdad? Que es hasta cansado seguir hablando sobre ese tema. Entonces decidí inventarme otro chistecito, en el cual, mediante el acceso a ciertos fondos públicos por una beca, yo proponía mejorar mi condición física a través de fondos del gobierno español, por medio de la coordinación de la agencia del FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Entonces les propuse un programa de entrenamiento. Eso era mi argumento de trabajo para la aplicación. Bueno, y esos fueron quienes me pagaron. Entonces lo que les proponía era que mediante un programa de pesas, natación y defensa personal, yo podía cambiar de forma. Perdón, hago todas estas referencias un poco a lo que comentaba Kenzie, porque en mi caso yo soy un artista con un trabajo un poco más reciente, ¿verdad? En el cual yo llevo posiblemente quizás como unos 4 años trabajando ya de manera como muy seria, ¿verdad? Y dedicándome casi al 100% a esto, y debido a que yo tampoco me dedico a otra cosa, no tengo fondo, ¿verdad? Entonces trato de crearme estos chistecitos para aprovecharme un poco de esos fondos, tratando de señalar una situación, en este caso una situación social. Entonces lo que proponía era que si yo cambiaba mi condición podía tener cierta seguridad psicológica, porque de todas maneras si entrenaba, no era cierto de que eso me iba a salvar de un balazo o de un puñón. Entonces les pedí eso, me lo dieron, me metí en un programa esto se llama antropometría, y es donde te miden todos los niveles de grasa y de masa muscular, y bueno, te hacen eso. Y bueno, tenía un entrenador personal, y durante 3 meses en una ciudad de México donde el clima en verano llega a 52 grados, me hice el planteamiento para hacer un entrenamiento ahí
que luego vinculé a la dinámica de migración, porque considero que todos estos fenómenos están conectados, ¿verdad? O sea, mucha de la violencia en El Salvador corresponde a estos periodos de guerra en los cuales mucha de la migración provocó lo que en la actualidad se conoce como las maras. Entonces, todo el planteamiento recoge esas informaciones. Entonces, en el contexto de la frontera, yo tenía dos cosas. Primero, la información documental de los grupos migrantes que entrevistaba y la condición física para que si yo quería saltarme ese muro lo podía hacer con mayores probabilidades de éxito que el resto de mis compatriotas. Entonces, por ahí un poco la referencia, ¿verdad? Hacer esto. Finalmente, yo sí logré como cierto cambio, ¿verdad? en el momento de la preparación, pero nunca salté ese muro porque consideraba de que yo no necesito estar en los Estados Unidos. Entonces sí me interesaba la posibilidad de tener eso como argumento, pero no llevarlo a la ejecución porque banalizaba la necesidad de las personas que cruzan. Primero, porque yo no necesito estar allá, ¿verdad? Entonces esto son dos imágenes en las cuales en la primera, eso es octubre de 2009 y eso es octubre de 2010. Y bueno, en la actualidad ven que los fondos ya no están en práctica. Y todo esto, yo cuando planteé mi propuesta para este evento, lo proponía como productores en el círculo de fuego, ¿verdad? Y le puse fe, arte y conducta, porque creo que todo eso está vinculado a esta etiqueta que coloca Tania, ¿verdad? Tania Bruguera como para denominar esto, pero que tiene que ver con la actitud del individuo, ¿verdad? Para hacer este tipo de planteamientos, muy vinculados a la fe en el sentido religioso. Ponía esta imagen porque eso queda en una de las esquinas cerca de donde vivo yo, y que me parece muy, muy curioso, ¿verdad? Esta parte de la arquitectura que no entiendo para qué es. Esta es una iglesia de noche y de día venden pupusas. Entonces es lo mismo que yo llevo al planteamiento del arte, ¿verdad? O sea, estos argumentos que tienen que ver a mi criterio como estrategias de diseño adaptativo. Y se llama El Renacer. Y bueno, esa era como la referencia al predicador. Y me parecía que todos estos son ejercicios de fe, ¿verdad? Por ejemplo, esto, ¿verdad? Que es una fuente en el castillo de Chapultepec, donde la gente tira la monedita tratando de hacer de que quede en la parte esta central, en esta de acá. Me imagino que para un deseo, no sé para qué es. Pero todos estos son ejercicios de fe, al igual que estas adaptaciones que se hacen, ¿verdad? De objetos creados por la industria, adaptados para generar ingresos económicos. Entonces todas esas son como las fuentes de las cuales yo tomo muchos de los argumentos para los planteamientos que tengo, que luego los traslado a la discusión de arte, ¿verdad? O esto, ¿verdad? En el caso de este señor en Cuba, de que él posa para que la gente se tome una foto con él y gana dinero a partir de esto. Tengo también una referencia de otro artista que bueno, traje esos nombres así para acordarme un poco de que tenía que hacer la cita. Y un poco vinculado a este señor cubano, Paulo Nazaret, es un artista que también me interesa mucho por esa utilización del cuerpo, no como un ejecutor de performance en el sentido como hemos visto en las otras presentaciones, ¿verdad? Este artista es un artista brasileño que viajó desde Brasil, pasando por toda Latinoamérica, llegó a México, luego saltó a Cuba, se regresó, y durante todo este proceso iba en chanclas. Nunca se lavó los pies porque él quería llevar tierra de Latinoamérica a Estados Unidos y allá lavarse los pies. Entonces todo este tipo de ejercicios a mí me interesa mucho, ¿verdad? Porque llevan me parece que son planteamientos en los cuales el cuerpo no es solo un medio, sino que es una actitud, ¿verdad? De hacer este tipo de acciones. Él también seguramente han visto su trabajo, aunque tal vez no recuerden su nombre, en la última edición de Basel, en la cual él presenta un microbús lleno de plátanos o bananas, o como les llamen, y las vende al público, porque inicialmente vendía su imagen como hombre exótico, pero nadie se la quería comprar. Entonces vende las bananas y
le hablaba a la gente diciendo que por qué no se tomaban una foto con él y pagaban si compraban una Coca-Cola por $5 y él cobraba creo que 1 o 2 por hacerse la foto. Entonces todos estos ejercicios me parecen muy buenos de cómo se lleva el trabajo del cuerpo a estos niveles de discusión. Otros que le sigo mucho la pista es Nuria Well, que es una de los alumnos de Tania Bruguera de la Cátedra de Arte de Conducta que tuvo ella en Cuba. Adrián Melis también, que se los colocaba también por si acaso quieren investigar un poco el trabajo que hacen ellos. Adrián Melis tiene un proyecto muy interesante de un video en el cual en Cuba se va a una fábrica y paga a todas las personas para que con su voz imiten los sonidos de las máquinas, porque durante el día esas máquinas no operan, pero ellos tienen que llegar a la fábrica para recibir su salario, aunque no trabajen, pasan ahí sin hacer nada. Entonces les pagaba por hacer los sonidos de las máquinas. Y en el caso de Domingo es un artista que es salvadoreño mezclado con cubano, creo, no me acuerdo. Él se llama Domingo Castillo. Es un artista que no me acuerdo quién fue que mencionó de que si tenía 1000 amigos en Facebook podía tener $1 millón. No me acuerdo, ¿viste qué dijiste? Bueno, no me acuerdo, pero alguien mencionó eso un día de estos, de que si tenías 1 millón de amigos en Facebook podías pedirle a cada uno $1, ¿verdad? Él hizo algo similar. Él estuvo en una residencia en Soma, en un espacio de México, y quedó sin dinero en México y estaba varado ahí. Entonces hizo una convocatoria en Facebook en la cual solicitaba a sus amigos $1 para poder estar en México por medio de su cuenta de PayPal, y reunió $3,000 en una semana. Entonces también como para pensar esos modelos de autogestión, ¿verdad? Y nada, eso es... Sí, bueno, eso era lo que les quería contar.